Buenos días. Hoy tengo un tema que ya he tratado, creo, ¿no? En mis charlas. Y que es uno de los temas centrales de la Iglesia Católica. Son, todos estos temas son signos de estos tiempos, ¿no? Signos lamentables que se dan en estos tiempos, dramáticos, perniciosos, como es el ejemplo de la ley de matrimonio igualitario, como quieren llamarlo. Es decir, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y por qué me decidí a hablar de hoy? Porque tenía otros temas para comentar, ¿sabes? O por lo menos alguno más que este. Pero me impresionó muchísimo, ¿no? Para bien, digamos, una noticia en Estados Unidos que yo constantemente, todos los días, a la mañana, las primeras noticias que leo son de la Iglesia Católica, ¿sabes? Y sitios católicos de más de un país, además de Argentina, que, bueno, aunque no hay mucho de Argentina, pero todo me interesa, mi país especialmente, ¿sabes? Lo que ocurre es que hay países que son como, ¿cómo te diría?, tienen más repercusión mundial lo que realizan, en favor, en contra de una actividad humana o de una costumbre, ¿no? O de un orden social, ¿no? Como debe haber correcto en todos los países del mundo. Y entonces, bueno, me sorprendió, te digo, para bien, haber leído en, en el sitio Infocatólica, que es la repetición, lo que publican acá, de una noticia publicada en Estados Unidos, ¿no? Que es allí donde ocurre esta situación, ¿no? Que se dio, que es la siguiente. Dice, Michigan se suma a la lista de estados con iniciativas contra el fallo, bueno, acá Obergefell, algo así, ¿no? No sé cómo se pronuncia, se escribe Obergefell. Pero esto simplemente significa que es un fallo de la Corte Suprema, creo, del estado de Michigan, o mejor dicho, un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿sí? De la Suprema Corte. La Suprema Corte en algunos lugares tiene un nombre parecido, ¿no? Pero no es el mismo, pero es lo mismo. Como la Corte Suprema de Argentina, ¿viste? Bueno, ahí le llaman Tribunal Supremo de Estados Unidos, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2015. Porque a veces hay leyes o sí, hay veces que toma una decisión la Corte Suprema y es como si las dos cámaras del Congreso hubieran aprobado una ley y no intervinieron para nada. Por eso es que muchos se quejan, ¿no?, de que católicos, y con toda la razón del mundo, por dos motivos. Primero, porque las leyes sería bueno que se decidan en los parlamentos, ¿no? Y segundo, que ningún poder humano, terrestre, no terrenal, civil, ni siquiera religioso puede cambiar, puede, digamos, establecer la licitud de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Nadie puede, porque es algo establecido por Dios, un orden establecido por Dios, un hombre con una mujer,
Y el fin primario del matrimonio es la procreación y la educación, principalmente cristiana, ¿no?, de los niños. Sabes que cuando yo leí esta noticia, ¿no?, sentí que esto era, te va a parecer quizás exagerado lo que te digo, pero me pareció una especie de bocanada de aire fresco. En medio de tanta, digamos, atmósfera de contestación al orden cristiano que Dios quiere, ¿entendés? A ese orden maravilloso, ¿no? Que, bueno, que se establece en los 10 mandamientos, en las bienaventuranzas, en, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Nuevo Testamento, pero siempre, fíjate, siempre haciendo una interpretación, siempre haciendo una hermenéutica, como se dice en teología. La tarea de interpretar las escrituras, a eso se le llama hermenéutica, ¿sí? Pero la hermenéutica hoy en día parece que se hace todo al revés, la hermenéutica. O sea, lo que tenemos que pensar que es blanco, no, decimos que es negro. Y lo que tenemos que pensar que es negro, según una correcta hermenéutica de la lectura del Evangelio, ¿no? Pero ¿sabes qué? Acá lo que tenemos que hacer es más que leer el Evangelio, es leer lo que hay en el corazón de Cristo, que Jesús es amor infinito. Y todo lo que contradice ese amor infinito, no, y ese orden que quiere, ese amor infinito que está en el corazón de Dios, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, entonces quiere decir que no estamos obrando correctamente, porque podemos decir también que interpretar a la luz, inclusive pareciera, ¿no?, de lo que dice el Evangelio, que, bueno, que dice blanco pero podría ser negro, dice negro pero podría ser blanco, ¿por qué no? O ¿por qué no gris también? No, lo que es blanco, ¿entendés? Por ejemplo, el matrimonio, la unión civil de dos varones o dos mujeres, ¿no?, unidos en matrimonio, ¿no? Porque cuando los casan, escuché que decía, los declaro unidos en matrimonio, dice, ¿no? Dice, no puede decir, los declaro marido y mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería un gris, por ejemplo? Bueno, no sé si es un ejemplo bien buscado, pero qué bueno que haya entonces unión civil. Pero es el mismo pecado que se comete, ¿me entendés? Es un pecado grande, un pecado grave, ¿sabes? Entonces, los católicos tenemos que tener al mismo tiempo ese conocimiento ortodoxo de la doctrina católica y al mismo tiempo toda la misericordia que nos pide el Evangelio para comprender, ¿no?, la debilidad del prójimo, ¿no es cierto? Y porque todos somos débiles, ¿sí? Entonces, no se trata ni de ser exageradamente misericordioso, que no existe el error, ¿no? No existe la falta contra el sexto mandamiento, y tampoco podemos decir que, bueno, que hay que ser extremadamente severo, ¿no es cierto? Y hacer discriminaciones odiosas, tener actitudes contrarias a la caridad que debemos manifestar, ¿no?, que debemos vivir a ese primer mandamiento, contrario al primer mandamiento, que dice amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es decir, ya te digo, a mí me parece que todo lo que interpretamos, todo partiendo del infinito amor que existe dentro de la Santísima Trinidad, ¿viste? El Evangelio tenemos que entenderlo a esa luz, a la luz del infinito amor que hay en la Santísima Trinidad. Porque hay veces que buscamos grises, buscamos negros, con negro buscamos blanco, decimos que es blanco lo que no es blanco. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, hoy especialmente porque hay una confusión
infinita en el mundo hoy en día, inclusive dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que es allí donde comienza quizás la desorientación de muchas sociedades, de muchos pueblos. A ver, entonces no podemos aceptar que haya entonces ni matrimonio, unión de dos personas, que muchas veces parece bochornoso, parece un bochorno ver un hombre besándose con un hombre, ¿no? Como si fuera un hombre y una mujer besándose con otra mujer, abrazándose. No queda bien, no queda bien, nunca va a quedar bien, ¿sabes? Y es un pecado que hay que confesarlo, ¿entendés? Para purificarse bien, uno se confiesa y trata de cambiar de vida. Yo me detengo a veces a practicar estas cosas porque tengo miedo de hablar de esto y olvidarme de puntos principales que hay que tener en cuenta en el tema de la homosexualidad. ¿Viste? La homosexualidad es un problema muy grande que puede tener un hombre o una mujer, especialmente los hombres, diría yo, porque el hombre es un poquito más, ¿cómo te digo? Un poquito más, ¿cómo te diría? A ver, no quiero decir una palabra grosera, ¿viste? Pero que te da un poquito de que te sentís decepcionado, ¿viste? Cuando ves un hombre, cuando pensás en la homosexualidad. Pero no tanto por el hecho de que tengan el vicio, la costumbre, ¿no? Sino por el hecho de que ellos creen que eso hay que aceptarlo en la sociedad. Ahí está el problema, ¿viste? Y que no tienen por qué confesarse en un confesionario y hacer una tarea lenta muchas veces, pero buenísima, que puede resultar en una feliz conclusión en cuanto a que el penitente consigue dominar esos impulsos, ¿no? de querer tener sexo con otro del mismo sexo, ¿entendés? Pero es desagradable, esa podría decirte, una palabra para definir. Es muy desagradable ver que haya gente a ver, ¿cómo te puedo decir? El defecto es desagradable, no la persona, ¿me entendés? La persona, bueno, justamente, podemos hablar bien de las personas que tienen digamos, ese vicio, ¿no? Se podría decir, o esa mala costumbre, ese pecado, ¿sabes? Porque es verdad que muchas veces son, no sé, son hombres y mujeres inteligentes, que parecen muy capaces, que parecen que pueden, digamos, que uno dice, ¿por qué no se casan con una mujer, un hombre? O la mujer, ¿por qué no se casa con una mujer? Porque parece muy extraño, además, ¿viste? Es contrario al orden normal que Dios quiso establecer en el mundo. Y ese desorden es particularmente desagradable, ¿sabes? Entonces tienen que saber los homosexuales eso, que el pecado hay que curarlo, no te digo ir a un psiquiatra, ¿viste? Un psicólogo, pero sí te digo, por lo menos, con un sacerdote, por lo menos. ¿Entendés? Primero que todo, si querés tratarlo bien, el tema. Y después, a mí me parece que para solucionar el tema de la homosexualidad, no es simplemente a veces cuestión de confesarse una o dos veces o más. No. Parece que hay un homosexual que quiere corregir su propensión así a tener sexo ¿no? de manera no era contraria, ¿no? Al orden natural. Bueno, digamos que el hombre tiene que hacer una especie de tratamiento, ¿viste? Como quieras llamarlo vos, porque según también no están todos en la misma situación, ¿no es cierto? Pero quizás te puede parecer a veces un poco chocante lo que te digo, pero es que nadie lo dice. Me parece que pocos te lo dicen, ¿sabes? Yo cuando le hablo al público, le hablo a gente que tengo que ponerme en el lugar de otro, dice, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, dice el dicho, ¿viste?
Y dice, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros. ¿Eh? Porque parece que una síntesis esto de todas las escrituras, los mandamientos, ¿viste? Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros. Entonces, a un homosexual, a uno que tiene esa, digamos, tendencia, ¿no? Hay que ayudarlo todo lo posible, hay que ministrarlo, como dicen los protestantes, no hay una palabra interesante, ¿no? Hay que, como que significa predicarle, aconsejarlo en la medida que la persona esté abierta, ¿no? Y se me ocurre que a fuerza de confesarse, quizás semanalmente, quizás más de una vez en la semana, ¿eh? Y de tratar el tema con un mismo sacerdote varias veces, o con un psicólogo, quizás, o un amigo cristiano que conoce mucho del tema, ¿me entendés? Bueno, porque a veces el psicólogo también es importante, cristiano diría yo, principalmente que sea cristiano, porque de esa manera es posible que el hombre cuando mira su pasado capaz que encuentra algún motivo, algún pequeño trauma, ¿no? Situaciones que lo hirieron en el alma y que de alguna manera lo contribuyeron a que se corrompa, ¿sabes? El ambiente en donde ese hombre actuó. También hay veces que me pareció escuchar, me puedo equivocar ahora, que el hecho de llevar una vida muy llena de sexo, ¿no? De mucho sexo con mujeres, bueno, podría darse el caso de que algunos muchachos terminen diciendo, bueno, hay que experimentar, hay que seguir experimentando y capaz que experimento con varones, ¿sabes? Dice. Esa es eso es algo de lo que estoy muy seguro, ¿viste? Pero pasa de todo. Entonces, puede ser la infancia, puede ser la experiencia que tuvo el joven o la mujer. Así que, por eso, tomando en serio el asunto. Y lo que tenemos que hacer con estos jóvenes, estas chicas, bueno, simplemente ayudarlos, orientarlos, pero decirles la verdad, decirles que es un pecado, que tienen que arrepentirse del cual, ¿sabes? Pero eso no es odiar, eso no es despreciar, eso inclusive es un acto de caridad, ¿sabes? Si se hace con respeto, es una parte importantísima de la corrección fraterna, ¿sabes? Que es así, corrección fraterna. Entonces, pero bueno, pero no se trata también, por ejemplo, ¿viste? De que, a ver, que porque, bueno, lo comprendemos a todos, nos parece bueno, que cada uno vive el amor como le parezca, aunque no es amor verdadero, ¿sabes? Puede parecer amor, pero eso es un poco sucio eso, ¿no? Un poco bastante, el tema de la homosexualidad. Y entonces, hay que curarlo en el alma, ¿no es cierto? Y entonces no se trata tampoco de que si un hombre manda hijos a la escuela católica, ¿no es cierto? O del Estado inclusive, y de pronto ve que el maestro o la maestra o uno de los profesores que tiene es homosexual y que bueno, que tiene modales homosexuales y que no está convencidísimo de que está todo bien y no pasa nada. No, 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 al chico le puede hacer muy mal el ejemplo, porque el chico no tiene que tener ejemplos de algo que no está bien, ¿entendés? Como si estuviera bien. Pero como hoy en día pocas personas lo dicen, yo también quisiera decírtelo, ¿viste? Y son pocas las personas que hablamos de esto hoy en día. Y no solamente de esto, de la situación de la relación entre iglesia y Estado, de un montón de temas, inclusive del respeto por la vida en el seno materno. Los católicos somos más de 1.000 millones, seguro, ¿no es cierto?, en el mundo. ¿Cuántos de los más de 1.000 millones hablamos públicamente, ¿sí? del tema? Por supuesto, ¿viste? Yo tengo que tener mucho respeto y mucha comprensión, pero digo, por eso, ten en cuenta que yo tengo como consigna hablarte con el respeto cristiano que debo tenerte, ¿me entendés? Y que quiero el bien de cada uno de los cristianos y cada uno de los habitantes de Argentina. Y quiero la santidad de cada argentino también. Porque esa es la meta que tenemos que tener, buscar la santidad, ¿no es cierto?
o que el joven, digamos, tenga que, bueno, conseguirse un trabajo como todo el mundo, pero y que en el trabajo se manifieste abiertamente, ¿no? Que tiene esa característica y que lo ve, y que los demás inclusive lo acepten como si fuera algo respetable, ¿no? Es respetable la persona, no la actitud, ¿sabes? La actitud es deleznable. Y de acuerdo cuando dice el Evangelio, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por muchos justos que no tienen necesidad de conversión. La conversión produce mucha alegría en el cielo y te produce un gran alivio, a todos nos produce un gran alivio, enseñan los santos, ¿no? Cuando nos confesamos. Es una gracia enorme. Y Dios mismo se alegra, no solamente los ángeles. Dios mismo se alegra de que un hombre se convierta, deje de pensar en esas costumbres o actitudes, ¿sabes? Y ojalá que no suceda, ¿viste? Que cuando yo te digo otras cosas o otras personas te dicen también lo mismo, y de pronto, bueno, puede aparecer un clérigo que te diga todo lo contrario, ¿no? O sea, no. Entonces, que vos decís, ¿qué está pasando, no? Y. No, digo porque algunos clérigos sí están confundidos hoy en día, ¿sabes? Y por ello tenemos que rezar mucho por los clérigos, para que puedan vivir su sacerdocio eh, con verdadera vocación, con alegría, con trabajo, con estudio, con oración, con mucho apostolado, con mucha enseñanza, con mucha predicación, con mucho fruto, ¿sabes? Y con mucha fidelidad al magisterio de la Iglesia, al verdadero magisterio de la Iglesia Católica. Sigo con un poquito con el artículo, ¿no? A mí me pareció, como te digo, que fue una noticia realmente, no sé, me da un poco de prurito decirte, ¿no? Pero una noticia refrescante en medio de tantas noticias malísimas, ¿sabes? Y ver que hay un grupo de personas en Estados Unidos o en otro país, que los hay, gente que quiere revertir esta situación, ¿no? De las leyes, que diga, bueno, levanta la voz, sin estridencia, ¿no es cierto? Se puede levantar la voz sin ser estridente, ¿no es cierto? Sin exagerar, pero levantar la voz, ¿no? Y clamar por un mundo más sensato, ¿sabes? La Corte Suprema excedió su autoridad al exigir a los estados que reconozcan los matrimonios entre personas del mismo sexo y pide un regreso a la llamada definición natural del matrimonio, como el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es lo que afirma una asociación norteamericana que quiere que se vuelva al orden normal que había antes del matrimonio gay, como se llama, como le dicen, ¿no? Uh,
Dice que los LGBTQ más, no se termina nunca, parecería. Porque fíjate, si es tan mal ser lesbiana y gay, o sea, las mujeres lesbianas, los hombres gays, LG. Y después que sí, está malísimo, muy mal. Pero después que sigan todavía con B, bisexual, transexual, un montón de horrores, un montón de palabras que ya demuestran que hay en el mundo un permisivismo, según el cual ya no existe el sentido común, no existe el sentido común. No existe ninguna norma moral, no existe. Y nadie la predica. No existe, no porque nadie me enseñó nada a mí también. O sea, y yo veo que esto, según los medios de comunicación, según lo que leo en una revista, lo que veo en internet, lo que veo cuando miro pornografía y todo eso, y mis amigotes me enseñan esto, aquello, lo otro. Y no, entonces, no, yo me agrego acá, L, G, B, T, Q, güey, y siguen inventando y más y más y más. ¿Entendés? Esto ya es un desquicio en el mundo lo que está sucediendo. Y dice que no merecen el mismo acceso a los derechos que se otorgan a cualquier otra persona. Como te decía, el derecho de tener el cargo de maestro en una escuela o de profesor. Vamos a ver, si una escuela privada acepta a esos profesores, nadie le puede decir nada, ¿comprendés? No, nadie dice nada. El asunto es una escuela católica que tiene su ideología, su doctrina, o una escuela pública en la cual no tienen por qué los chicos aceptar doctrinas nuevas, porque esto es una nueva doctrina, una doctrina que no es de Cristo, no es de Cristo, no es de nuestro Señor Jesucristo, no es de la Santísima Trinidad, es opuesta a la doctrina de la Santísima Trinidad, ¿sabes? Padre, Hijo y Espíritu Santo, totalmente opuesta. Y si es opuesta a la doctrina del Dios verdadero, entonces pensá un poquito que puede ser malísima, puede ser pero muy perjudicial, ¿sabes? Entonces una escuela no puede tener del Estado, los padres tienen derecho a reclamar si le enseñan, digamos, todo este invento de ahora, todas estas cuestiones morales nuevas, morales entre comillas, ¿no? Que se quieren imponer al mundo moderno, que ya se impusieron. Hay una gran parte de la sociedad, inclusive entre los católicos. La confusión es tan grande que ya parece que el humo ese que comenzó, el humo de Satanás que comenzó a ingresar en las iglesias, según Pablo VI, en la década del 60, que ya siempre existió un poquito del humo de Satanás, ¿viste? Pero ahora ya parece un incendio, el humo parece un incendio muy grande, no hay un incendio, quiero decir, el humo que no deja entender las cosas, no deja creer, te impide creer, te hace creer en lo que es malo para el hombre y para la mujer, ¿sabes? Entonces esto, que un grupo, aunque parezca no muy grande, salga a decirlo, bueno, porque la sociedad tiene que escuchar estos señores que hablan acá. Y es un ejemplo para los demás, porque parece que hay una especie casi de mayoría, ¿no? LGBT, parecería que son mayoría, de tanto que aparece en la manifestación del llamado orgullo, que ya parece que no se puede contener todo esto, esta marea de error y de pecado, ¿no? Se puede contener, no con actitudes fascistas, si querés, no soberbios, arrogantes, pero diciendo, ¿viste? Como dice el apóstol, creo que decía, arguye, reprende, exhorta, insiste, con ocasión o sin ella. Los católicos tenemos que pensar que somos pocos, porque si no, no digamos, vamos a hacer nada si seguimos pensando que somos pocos, ¿viste? No. La iglesia tiene que resurgir, pero hablando en contra de la actitud homosexual, con respeto, ¿no? Pero no, tolerando y casi invalidando, ¿entendés? Validando quiere decir, casi validando actitudes o comprendiendo de modo tal que no parece pecado y que no exige la confesión, el arrepentimiento, la confesión, la conversión, el tratamiento, la curación completa, ¿sabes? Porque muchos chicos de 8, 9, 10 años, 12, 14,
Capaz que ya se empiezan a contaminar de que son niños. Yo conocí una escuela en la cual había, en uno de los años, no sé qué era, cuarto, quinto, tercero de la secundaria, había más de un joven que se manifestaba homosexual y bueno, y todo como si nada pasara. Era una escuela católica. ¿Entendés? Lo que antes jamás ocurría en una escuela. Puede haber un chico un poquito afeminado, ¿viste? Que suponete que tiene, no sé, 14 hermanas mujeres, ¿no? Entonces se puede volver un poquito afeminado. Pero digo, no tiene por qué darse así, aunque viva entre 100 mujeres, ¿no? Pero supongamos que por un motivo tal o cual, es un poquito afeminado. Bueno, eso pasó siempre, se ve a veces, de vez en cuando, pero no quiere decir que el chico tenga que ser necesariamente, ¿no? Y de hecho, que no había en la escuela ese tipo de actitudes, ¿no? O de costumbres que eran naturalizadas por los compañeros inclusive. O sea, está muy mal el asunto moral en el mundo, ¿viste? Y siempre lo hacemos, los católicos tendríamos que hacerlo, me parece a mí, o por lo menos lo pienso para mí, principalmente, ¿no? Desde un corazón comprensivo, misericordioso, lleno de esperanza, ¿sabes? Lleno de fe y lleno de respeto, de caridad. Pero tenemos que escuchar lo que dicen cuando dicen que hay que cambiar esa ley, derogarla, o el fallo de la Corte Suprema, cualquiera que sea, ¿no? No, sería bueno que tomen conciencia todos los jueces, todos los senadores, diputados, presidentes, senadores, ya lo dije, ¿no? Ah, concejales, maestros, profesores, padres de familia, todo el mundo debería saber que el matrimonio es hombre y mujer y nada más. ¿Entendés? Porque si no, esta lista, ¿viste? Ahora te dice acá LGBTQIA y más. Veto a seguir que vas a agrandar el abecedario inclusive para agregarle palabras, ¿viste? Va a tener 26 palabras, 28, 27, no sé cuántas tiene, 29. Bueno, vas a ponerle 300 palabras que, bueno, que también te definen, la insensatez va a seguir hasta el colmo, hasta el infinito. Y tenemos que parar la insensatez, tenemos que dejar de ser insensatos. Y lo más lamentable que podía suceder en el mundo, que se podía darse, es que dentro de la Iglesia Católica haya clérigos que de alguna manera, viste, como que parece que le hacen la pregunta y esquivan un poco el tema, viste. No es un delito, como decía el Papa, no es un delito, pero sí es un pecado. El Papa dice, pero de pronto no digamos, por favor, no digamos digamos, a ver, que bueno, démosle la posibilidad, ¿no? Ya que no se pueden casar con una libreta matrimonial, démosle la posibilidad de que estén unidos de alguna manera, que no sea matrimonio. Pero eso es patético, ¿te das cuenta? Es patético eso, no se puede un hombre, pero ni siquiera, aunque no sean homosexuales, porque eso complica todo el orden civil, el orden del Estado, que un hombre y un hombre formen una asociación y entonces como si fueran marido y mujer y que vivan juntos todavía, vivan juntos, sí, felicidades, pero no con algo con contrato de jubilación, pensión. Esperemos un poco si algún día conviene, a ver. Pero no, mientras tanto, inclusive en una película que había hace muchos años, había dos hombres que se juntaron en una especie de matrimonio y resulta que, bueno, mostraban que era más por interés económico que por otra cosa, ¿sabes? Y aprovechándose el Estado, ¿te das cuenta? Me pareció, creo que en la película que trata de ese tema de una manera, bueno, que a veces las películas tocan temas bueno, que son interesantes, ¿no? Eh, Aunque el cine de antes era mejor, pero bueno, este,
Y bueno, entonces los movimientos LGBT se quejan de que están intentando derogar la ley, entonces van contra los derechos, ¿eh? Alientan acciones antitrans en las universidades. ¿Qué es ser trans? Es ser alguien que peca, que comete pecados feos, ¿entendés? Que pecados graves. Y da un espectáculo feo, malo. Recemos en lugar de tolerar la actitud equivocada, bueno, recemos por ellos y aconsejémosles, ¿sabes? Y amonestémoslos cristianamente, ¿entendés? Hagámosle la corrección fraterna, enseñémosle y digámosle, está muy mal, tenemos que decírselo. Pero acciones antitrans, o sea, cualquier cosa puede ocurrir en la universidad y hay que respetarla. Todo es un derecho. Se inventaron derechos que son patéticos, ¿viste? Patéticos. Y entonces es todo un conjunto de derechos contra el sentido común que existen en el mundo. Contra la dignidad humana también. Aunque esto lo quieren incluir dentro de lo que significa la dignidad humana, ¿no? Debemos reconocer esto como una estrategia deliberada y coordinada, dicen los LGBT, debemos reconocer que esto es una estrategia deliberada y coordinada, de los cristianos que quieren hacer los cambios, ¿no? Entre otros, para desmantelar ladrillo por ladrillo el progreso que hemos logrado con tanto esfuerzo. Claro, les costó conseguir la ley LGBT, pero claro, ellos creen que están en la religión verdadera, ¿viste? Fíjate. Cuando la religión verdadera es la que está siendo demolida ladrillo por ladrillo por todas estas actitudes de silencio que tenemos los católicos, actitudes de pusilanimidad, de cobardía, inclusive de transigencia. Llegamos a más de uno se dijo, no, me agrego acá, yo era católico práctico, bueno, no, acá está más lindo, dice. No, no está más bueno. Entonces, cuidemos la Iglesia Católica, fortalezcamos la Iglesia Católica con nuestra oración, con nuestro trabajo, con nuestra fidelidad al magisterio, y recemos por esta gente, pero no podemos aceptar tantas irregularidades que se quieren imponer. Hay una organización en Estados Unidos que se llama B-O-I-S, Voice Pride, creo que es. Voice Pride, orgullo y otra palabra. La organización detrás de la celebración del orgullo más grande del Estado, la organización detrás de la celebración, la que organiza la celebración del orgullo. Otra palabra, acá tenés orgullo. ¿Te das cuenta? No es orgullo, no es derecho. ¿Sabes? No es un derecho. Entonces, ladrillo por ladrillo dice, obligando a nuestra lucha a retroceder a legislaturas estatales hostiles con los LGBT. No, nadie quiere ser hostil, al contrario. Queremos que vuelvan al redil de los que creen sensatamente en el matrimonio hombre-mujer, ¿sabes? No solo es injusto, sino que es un ataque directo al amor, la igualdad y la dignidad humana. No es amor, no es amor. Un acto homosexual no es amor.
llamarlo amor si querés, pero no es amor verdadero. Es lo contrario, es una actitud contraria al verdadero amor, ¿sí? No es igualdad. ¿Qué igualdad? Matrimonio de un hombre y un hombre. Igual que el hombre y la mujer. Dos homosexuales, gente que practica la homosexualidad. No, no es igual. Es mucho más que desigual, ¿sabes? Muy desigual, ¿sabes? Y la dignidad humana. Ataque a la dignidad humana. O sea, parte de la dignidad humana que no, ahora salimos del closet y está todo bien. ¿Eh? Y entonces podemos, vamos, no nos tienen que discriminar. Escuchame, con todo respeto te digo, no queremos discriminar a nadie los católicos, creo. A nadie, al contrario, queremos incluir. Pero la inclusión que no sea a la manera de los LGBT, ¿entendés? No puede ser esa manera la inclusión. ¿Viste? Cuando dice el Evangelio, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Sí? Entonces, bueno, aceptar que no se puede tener esa actitud, nada más. Y tratarla, tenés todos los medios del mundo para tratarla. Y hay gente que te recibe con los brazos abiertos para ayudarte. Mucha gente. Y te puedes convertir en un cristiano grandioso, te digo. No solamente te vas a curar, si puedes ser un cristiano santo inclusive. Un verdadero santo. Lo tenés que terminar totalmente con esa actitud, ¿sabes? Se trata del derecho de ser vistos, valorados y respetados como miembros iguales, como miembros iguales de la sociedad. No hace falta que lo digas, todos tenemos que ser iguales, ¿sabes? No hace falta que lo digas. Pero ahora que vos querés ser igual, seguir siendo igual, cuando adquirís una costumbre desagradable, que produce irritación, ¿viste? En la sociedad, más que algún tipo de alegría, ¿sabes? Entonces, es difícil aceptarlo, ¿sabes? Nos negamos a quedarnos de brazos cruzados, porque son derechos fundamentales, dice, derechos fundamentales. Sí, en Francia el aborto es un derecho fundamental que lo incluyeron en la Constitución. Y Francia, como otros países, vos sabés que escuché en algún lugar que están provocando el enojo de Dios. Dios está enojándose mucho, está muy triste con el pase en Francia y en otros países. En Argentina también. Esto te digo yo como que me parece, ¿sabes? Lo he escuchado, pero no te lo puedo asegurar, pero me parece que está muy enojado con Argentina y Francia y muchos países de Europa y del mundo. Todos los países donde están esas leyes. Debemos garantizar que el amor triunfe, ahora y siempre. Bueno, completamente de acuerdo, muy bien. Pero el amor verdadero, ¿sabes? El amor verdadero. Bueno, porque Dios es amor, ¿no? Dice el Evangelio. Y todo el que ama permanece en Dios y Dios en él. Pero de la manera ordenada, ¿sabes? No de una manera desordenada, porque Dios se puede enojar un poco, ¿no? Un poco bastante, según como sea la situación, ¿no?
¿Sabés que en Argentina, Cristina Fernández, cuando fue presidenta, bueno, ella propuso, ¿no? Ella se propuso legalizar el matrimonio igualitario, lo llaman todavía. Y dijo que era, cuando lo promulgaron, dijo que era un cambio histórico. Toda la nación va a festejar. Toda la nación va a festejar. Y dice que decía que a partir de esta ley no se puede discriminar a nadie por su orientación sexual. No hemos promulgado una ley, sino hemos promulgado la construcción, una nueva construcción social, dice, que le pertenece a los que la construyeron, a la misma sociedad. No fue toda la sociedad. Es transversal, dice esta ley, es diversa, es plural, es amplia. Y una señora, Vilma Ibarra, que era una legisladora que estaba en aquel entonces, que era una de las principales promotoras también, rompimos el criterio de que había una sola familia. Hay distintas formas de vivir en familia. Y el Estado no puede ahora discriminar a nadie, ¿no? Y te quiero aclarar que Cristina Fernández, para serte sincero, ¿no? En su gobierno tomó unas medidas buenas, o sea, no fue un desastre su gobierno, desde el punto de vista de la economía. Sí, desde este punto de vista, ¿sabes? Lamentablemente. Realmente, si no hubiera sido Cristina, quizás pudo ser otro presidente, ¿viste? Porque en muchos países hay mucha confusión, hay mucho error en los políticos. Entonces, si un político, y no hay orientación, hay desorientación, porque no hay orientación cristiana, ¿entendés? Falta orientación cristiana de las sociedades. Porque Cristina inclusive era amiga de obispos, y bueno, ¿cómo es que de pronto hablaba como si la religión católica no existiera? Es raro, ¿no? Y te aclaro, desde el punto de vista económico, ella no hizo desastres grandes, pero no quiero decir desastres, hubo algunos aspectos que fueron buenos, pero había muchos aspectos también que no eran tan buenos, ¿sabes? Argentina pudo progresar durante el gobierno de Cristina Fernández mucho más, pudimos tener una inflación mucho más controlada, ¿sabes? Y no la tuvimos. Y lo mismo te digo de todos los gobernantes, inclusive de Néstor, su esposo, que también tuvo actitudes buenas, por ejemplo, terminar con la deuda del Fondo Monetario Internacional de un plumazo. Pero también hubo muchos aspectos muy negativos, ¿viste? Lamentablemente. Me gustaría leerte un poquito lo que dijo el Papa, ¿sí? En una ocasión. Decía, los pastores de almas tienen que ser hombres capaces de escuchar las historias silenciosas de quienes sufren y ayudar a quienes tienen miedo de no lograrlo. Dice, tenemos que levantar, tranquilizar e inspirar esperanza viviendo una vida según el proyecto de Dios y comprometiéndonos plenamente con el Señor Jesús. O sea que me dan ganas de repetirte esta frase del Sagrado Corazón de Jesús. Ojalá que te ayude mucho, especialmente si tenés alguna dificultad con el tema de la LGBT.
Confía en mí y te ayudaré. Confía más y te ayudaré más. Confía infinitamente en mí y te ayudaré infinitamente. Confiar en Dios. Una vez el Papa vino a Argentina y dijo, muchas veces, pero demasiadas veces, dijo en un discurso en algún lugar donde se reunía con la multitud, decía, nosotros creemos en el amor que Dios nos tiene y confiamos en Él. Tenemos que confiar principalmente en Dios, ¿sabes? En Jesús y la Virgen María. Principalmente, son los más fieles que vas a tener en la vida, ¿sí? Ser pastor significa creer cada día en la gracia y en el poder que viene del Señor, a pesar de nuestras debilidades. Significa también estar vigilantes sobre sí mismos y sobre el rebaño, porque la falta de vigilancia, como sabemos, hace que el pastor sea tibio, lo distrae, lo vuelve olvidadizo, incluso nervioso. Lo seduce con la perspectiva de una carrera, lo seduce con el dinero y los compromisos con el espíritu del mundo. Lo vuelve perezoso, lo transforma en un burócrata, un clérigo egocéntrico, preocupado por las organizaciones y las estructuras, más que por el verdadero bien del pueblo de Dios. Bueno, ¿y cuál sería el bien del pueblo? Bueno, la enseñanza que viene de los clérigos, la predicación, ¿no es cierto? Que sale de ese amor infinito, ¿no? Bien interpretado, y entregado con generosidad a los fieles, sin pensar tanto en el dinero, ¿no es cierto? Las tarifas y todo eso. El peligro dice que, como dice el apóstol, que neguemos al Señor, incluso si actuamos y hablamos formalmente en su nombre, eclipsando la santidad de la Iglesia Madre jerárquica, haciéndola menos fecunda. Los puso en guardia contra los peligros de la mundanidad. Si sabemos reaccionar con demasiada precipitación, si sabemos, evitar reaccionar con demasiada precipitación y superficialidad, entonces eso nos hace mirar adentro, a nosotros mismos. Todo ministerio se basa en esta intimidad con el Señor, vivir de Él, en la medida de nuestro servicio eclesial, que se expresa en la disponibilidad a obedecer, a humillarnos y a entregarnos totalmente. Estar atentos, como dije, a levantar, a inspirar confianza, a tranquilizar. Que recemos por los sacerdotes, ¿no? Y sabes que bueno, hay mucha actividad, ¿no?, de los movimientos LGBT en Estados Unidos para que no deroguen la ley, ¿viste? Para que no vuelva a ser como antes, digo. Y
A ver cómo era el tema. ¿Qué estaba leyendo? Bueno, y sabes que, ah, como te digo, la, la ley LGBT, ¿sí? Le trajo a la Argentina un enorme daño, como a todos los países del mundo, ¿sabes? Esto es parte de un nuevo orden mundial, que bueno, que es un verdadero desorden, ¿no? Porque el mundo hay un nuevo orden mundial en el que existe una especie de religión que dice que se puede casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, que dice que, bueno, no hay que respetar la vida en el seno materno, no es necesario. No tenemos derecho, como no es mi cuerpo, puede decir la mujer, bueno, entonces yo tengo derecho a terminar con la vida de mi hijo. Y tenemos derecho a la eutanasia también. Y tenemos derecho a la educación sexual. Entonces, inclusive para los jóvenes hoy en día están muy, muy corrompidos. Vos fíjate que cuando hay una estadística así, de los que dejan de ir a misa, o digamos, los que dejan de cumplir la religión, son más los jóvenes, mucho más los jóvenes. Los jóvenes de ahora vienen, digamos, con una situación en la cual la situación de la Iglesia Católica ya se hizo muy dramática, de todas las religiones, me parece, de varias religiones. De manera que los que tienen mucha edad, por lo menos vivieron una Iglesia Católica más centrada en la doctrina, el catecismo, ¿no? En la oración, la predicación, el estudio, ¿no? La lectura del Evangelio. En cambio ahora, los jóvenes ya no tienen casi nada de eso. A muchos les queda una reserva de lo que había de antes, pero el joven no tiene nada casi. Y vos es que entre los jóvenes tenés, como te dije antes, hay homosexuales, que antes no había, pero chicos de 16 años. Después tenés el tema de la autosatisfacción, ¿viste? No sé si es la palabra que tengo que utilizar, quiero usar la palabra más delicada. Que se produce mucho ahora y está como legitimizada, en el sentido de que, a ver, es un pecado grave. La autosatisfacción es un pecado grave en el hombre y en la mujer. Y vos fijate que si buscas en YouTube, como yo busqué, vas a encontrar toneladas de discursos diciéndote que no tenés que tener vergüenza, no te tenés que sentir culpa, me puede producir acné, no te produce acné, bueno, puede ser, está bien, puede ser cierto, pero hasta dicen que es necesario. La autosatisfacción es necesaria, dicen. Y entonces, si hay una mujer que parece bien, ¿no? Profesora de no sé qué temas, y resulta que es sexóloga, supongamos, y te dice todo contrariamente a lo que enseña la doctrina católica. Entonces, ¿dónde está la doctrina católica? Digo, ¿qué pasa con los chicos que no saben nada? Los políticos no saben casi nada. Parece que, o sea, como que los católicos no hablamos, no estamos hablando. Todo esto que estoy hablando hoy es parte de un mundo que está demoliendo, lo estamos demoliendo ladrillo por ladrillo. Como decía el miembro del LGBT, que decía que es lo que quieren hacer los católicos cuando quieren derogar la ley, ¿no? O sea, los dos pensamos que están demoliendo con ladrillo,
Sí, nosotros también los católicos estamos demoliendo los ladrillos de la Iglesia Católica, muchas veces. Y a mí me gustaría, si puedo hablarle a todos los dirigentes, líderes del mundo, que no tengan miedo de hablar de estos temas, que levanten la voz, ¿no? Sin estridencias, pero que levanten la voz y que busquen de trabajar con organización, con coordinación, uniéndose en la tarea con otras regiones, además de la parroquia, además de la diócesis, además del Estado norteamericano, además de la provincia argentina, de cada provincia de cada país, ¿no? hasta que haya movimientos de orden nacional, si se quiere, ¿no? que traten de revertir no solamente la ley de matrimonio homosexual, sino también todas las leyes estas no cristianas. Y cuando luchamos, ¿no? contra esta ley, y estas leyes, digo, todas las leyes nuevas, estas que están, digamos, demoliendo la alegría del mundo, y la santidad, ¿no? Bueno, si no, si no trabajamos así de manera mundial inclusive contra todas estas leyes, y va a costar más quizás. Si ellos se organizan y tienen la marcha del orgullo y todo lo demás, que, ¿sabes qué? La marcha del orgullo no tendría que estar permitida. De ninguna manera deberían permitir. Bajo ninguna circunstancia deberían permitir que haya una marcha del orgullo gay. Porque es un bochorno total, ¿sabes? Porque veamos, pueden hacer una marcha pacífica, perfecto, pero de esa manera, si son de esa manera, no, con disfraces, con bochorno, ¿no? Con malos ejemplos para los niños, no deben permitir para nada. Y en Argentina, bueno, en una ocasión hace unos años, no solamente la permitieron la marcha, sino que fue también más de un miembro del gobierno se adhirió. Con orgullo se adhirieron a la marcha, pero no es orgullo, no es ningún orgullo. Y es hasta es una marcha desagradable que decepciona más que otra cosa, ¿no? Decepciona y entristece. Entonces, a ver, quisiera resumirte esto que quería decirte hoy, ¿no? La idea sería terminar con un statu quo de grandes injusticias y de opresión que se ha formado en el mundo, pues hasta estamos oprimidos por estos grupos, son opresores, los movimientos LGBT y antivida y todo. Y son peligrosos cuando vos ves que saca una ley sensata para contrarrestar una ley insensata, y en Estados Unidos hubo un aquelarre, como me pareció a mí y a otras personas, creo, le pareció que era un aquelarre porque como te dije aquella vez, en lugar de estar contentos y agradecer a los jueces, no, se pusieron a romper iglesias, a atacar personas, creo que algunos. No, creo que simplemente atacaron edificios y otros desmanes, ¿no? Pero fue muy lamentable.
Entonces, ¿viste? Tenemos un statu quo de grandes injusticias y de opresión, porque esto tiene su origen desde el principio del descubrimiento de América, te digo, ¿viste? Esto no es que se está ahora porque apareció de un día para el otro, no. Esto se viene gestando desde el mismo descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque desde que se descubrió América primero gobernaba la monarquía española, ¿cierto? A través de los virreinatos. Y estaban, bueno, las gobernaciones también en estas regiones de la colonia, ¿no? Y Argentina existía, pero existía, digamos, como colonia, ¿no es cierto? Pero existía la Iglesia Católica y existía el poder civil, eso siempre existió, desde hace 2000 años por lo menos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que con el tema de que los colonizadores no traían eclesiásticos, traían clérigos, tuvo una relación ahí económica inclusive, muy económica, sí, sí, mucha relación económica. Se le otorgaba a la Iglesia Católica, como estaba lejos de América, ¿no? Algunas acciones o tareas propias del clero a los gobernantes de Argentina, a los reyes, ¿entendés? Y, ¿cómo te diría? A la vez la Iglesia hasta podía participar en el gobierno temporal de alguna manera. Y los diezmos eran una injusticia grandísima, que de pronto se juntaba mucha plata, que había un desorden muy grande que no era el mejor, ¿sabes? Que me hizo reflexionar, por ejemplo, cuando, cuando se descubrió América, si entre la Iglesia Católica y el Estado hubiera habido un orden como el que ahora estamos poco a poco consiguiendo, ¿no? De separación absoluta, total, entre Iglesia y Estado, que cuanto más rápido se consiga mejor, bueno, se produjeron muchos errores, ¿sí? Tanto dentro de la Iglesia como dentro del Estado, bueno, que eran más que errores, fueron injusticias y que hicieron mucho daño. Y eso, a pesar de que hubo santos que surgieron en esa época, algunos en toda América, eso impidió que haya más santos. La Iglesia Católica, estuve pensando, tendría que tener más santos, muchos más, ¿sabes? Pero muchísimo más. Y los tiene muchos, sí, quizás, sí, anónimos también. Pero la Iglesia Católica tenía que tener más santos canonizados, ¿sabes? Me parece a mí, por el hecho de que la Iglesia Católica tiene que tener una estructura, tiene que ser un cuerpo místico que permita la santificación de todo ese cuerpo místico. Y ese cuerpo místico está formado por personas, que somos los bautizados, ¿no es cierto? Y cada persona tiene que santificarse completamente todo lo que pueda y dar todo lo que pueda, pero no permitía la Iglesia Católica desde hace siglos, no permitió que surja del alma de los cristianos, del corazón, de todo su ser, que surja toda esa capacidad que tiene, todo ese talento para ponerlo al servicio del prójimo. Entonces eso es lo que falta un poco ahora, fíjate. Entonces yo te decía, ese statu quo está formado por todas estas cosas que te dije ahora también. Y entonces, ¿qué pasaba? Ese statu quo estaba favorecido por la impunidad, se mantenía, ¿no? Cuando hablamos de statu quo, queremos decir que es injusto, ¿viste? ¿Viste? Porque un statu quo en el que hay todo perfecto, está todo ordenadito, bien, no existe prácticamente. Y cuando se quiere hablar de un orden injusto, se dice el statu quo, ¿no? Como diciendo, bueno, acá hay mucho que mejorar. Entonces, favorecido el statu quo por la impunidad de los principales líderes, de todos los líderes, ¿sabes? Que hay en la sociedad, que se garantizan por medio de los contubernios leyes, las cuales son acuerdos secretos, los cuales son acuerdos secretos relacionados con cuestiones ilícitas. Entonces, esos contubernios les permiten a los principales líderes enriquecerse, por ejemplo, entre otras cosas, enriquecerse
Y, como decía, acuerdo secreto por cuestiones ilícitas que les permite a principales líderes enriquecerse mucho, trabajando poco, porque eso sucedía, y sucede algunas veces. Y logran de esa manera mantenerse en el poder debido también a un conjunto de leyes que están diseñadas para favorecer la corrupción mutua, tanto de los funcionarios de un tipo como los funcionarios de otro tipo, ¿entendés? Como, es decir, funcionarios de un área, de otra área, de cualquier otra área, que se van ayudando entre ellos, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, que puede haber es el de dos partidos políticos que en un país determinado se van sucediendo en el poder. Son partidos grandes que se suceden. Entonces uno comete actos de corrupción y el otro hace silencio. Y porque está de acuerdo ya que cuando el otro partido gobierne, también el otro partido, el partido anterior, va a hacer silencio. O sea, se prometen que cuando uno gobierna, el otro hace silencio. Garantiza la impunidad, quiero decir. Y muchas veces vos viste que se levantan muchas tapas de olla y que después se vuelven a tapar. Y vos ves que en Argentina, por ejemplo, en este momento hay cuestiones que resolver en el orden de la honestidad, me parece. ¿Sabes? Me parece a mí, en todos los ámbitos. Entonces se intercambian el poder, o varios partidos políticos inclusive, asegurándose mutuamente el silencio de uno, ¿no? Para permitir la impunidad del otro. Y entonces el pueblo inclusive no se revela a veces, el pueblo, porque con todas estas leyes, viste, mucha gente está contenta con el matrimonio homosexual. Y entonces vota tranquila y crees que tiene que votar un partido que está con el matrimonio homosexual. Pero se producen situaciones que son difíciles, viste, por esto, porque también se contamina la sociedad. Vos podés decir, bueno, pero descubren el contubernio y entonces se soluciona todo, se promulgan otras leyes, se derogan y se promulgan. Pero el pueblo está también corrompido, porque a veces esa corrupción está asociada con parte del pueblo, ¿no? Con buena parte del pueblo que se aseguran de que van a tener sus votos. Se arma una red de corrupción que puede abarcar todo el país, ¿viste? Y entonces ya, ¿cómo cambiamos eso? Por ejemplo, ¿cómo cambiarías la situación en un país como Argentina y otros países que ahora hay 50% de mujeres y hombres en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿sí? 50-50 en inglés. Entonces, si tenés 50% y 50% y tenés gente sensata, ¿no? Dentro de los hombres y las mujeres, también es posible, que quieran revertir esa ley, que quieran decir, no, volvamos a antes, volvamos a que no haya ningún cupo. Entonces, fenómeno. Buscan ponerse de acuerdo con entre todos los legisladores, ¿no es cierto? Un partido político, dos o todos los que propongan esa vuelta, ¿no? A que no haya cupos. Pero vos tenés que 50% de mujeres que son el cupo que había. Y entonces van a votar las mujeres, el 50% van a estar todas de acuerdo con que se quite esa ley. ¿Te das cuenta de cómo esto le ha hecho un perjuicio enorme a la sociedad? Estas leyes le hacen un perjuicio profundo, ¿no? Es algo con lo que, por eso, no solamente hablar bajito, sí, también hablar bajito, hablar discretamente con uno, con otro, pero tenés que también levantar la voz, tenés que proclamar nuevamente ese nuevo orden que había antes, que en cierta manera es el viejo orden, ¿no es cierto? No importa. Llamémoslo volver a sensatez, volver al cristianismo puro, ¿sabes? Y no importa cuán grandes sean las dificultades, tenemos que lograrlo. Y el desafío es a la vez una gracia, ¿viste? Porque se ve que vamos a ver que podemos, se tiene que poder, porque el bien tiene que triunfar. La verdad tiene que triunfar y se va a imponer. El mundo nuevo que vamos a tener tiene que incluir necesariamente
que no haya cupos. Salvo que las mujeres, ¿viste?, sean exactamente igual que los hombres en la manera de trabajar como legisladores, como diputados, como senadores, que desde el punto de vista, digamos, de una perspectiva cristiana, amplia, total, no es necesario que la mujer tenga que estar 50% y 50%. No, y la mujer no está preparada, creada inclusive, para hacer este tipo de tareas. No es la tarea más específica de la mujer, el hecho de ser diputado o senador. Porque la mujer nunca tiene que olvidarse de que está creada para ser madre, ¿sabes? Y que eso es algo que tiene que agradecer la mujer, más que lamentarlo. Como el hombre, ¿sabes? Lo agradece también. La mujer tiene que saber que Dios creó una complementariedad entre el hombre y la mujer que es fabulosa, es extraordinaria. Es algo que solamente un Dios infinitamente inteligente puede haberlo creado, como todo el mundo que creó. Entonces, aceptemos ese orden, ¿no? De alguna manera, yo te digo, no puede venir un mundo nuevo, purificado, en el que hay un matrimonio gay, no puede haber. O sea, tenemos que saber que un día vamos a poder cambiar todas estas leyes, todas las leyes. Y tenemos que empezar a trabajar y hacer como esta gente, ¿viste? Porque esta gente, yo creo que está animando a mucha otra gente del mundo, al mismo tiempo que a los legisladores de su país para que, digamos, trabajen, los jueces, para que se den cuenta, les pedimos con modestia que puedan hacer un bien enorme a la sociedad, revirtiendo todas las leyes que no son cristianas. Y que a pesar de que inclusive algún clérigo te puede decir que son cristianos, cuidado, no te confundas tampoco con los clérigos, que hay algunos clérigos que te pueden decir o que te pueden decir que no tiene que haber cárcel para las mujeres que abortan. Me parece, a mí, pero es mi parecer. Vos escuchás el parecer de cualquier hombre o mujer, ¿entendés? Yo te digo lo que me parece a mí. Que las leyes que había antes de 1960, supongamos, estaban buenas con respecto al respeto por la vida no nacida, ¿sí? Estaban buenas, pero con muchas mejoras. Es decir, la ley buena, hay una sola ley buena contra el aborto. Ningún tipo de excepción. Y simplificarla, ¿viste? Simplificarla en el sentido de decir, no complicarse, como que llegaron a decir o arzobispos norteamericanos llegaron a decir que estaban de acuerdo con el aborto hasta las 15 semanas, con tal de que cambien la ley del aborto para todos los 9 meses. O sea, no, tenés que ir por todo ahí. En ese caso no podés aceptar nada. ¿Comprendés? Bueno. Imagínate, yo pienso, termino con esto, viste, que me extendí demasiado. Cuando pienso en el mundo, si quiero ver el mundo como está hoy, y me acuerdo cómo era en la década del 60, 70, 80, era muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Todo era mejor. Con todos los problemas que había, muchas veces digo, siempre hay problemas en el mundo, pero en el mundo había más alegría, había más justicia dentro de todo, ¿sí? Había más orden, más respeto, más fraternidad, no había tanto odio, tanta división como ahora estamos creando con estas leyes inclusive, tanta maldad. Los jóvenes estaban mejor educados, los niños, hoy en día los chicos no están muy bien educados. Entonces cada uno quiere estar empoderado hoy en día. A las mujeres se han empoderado con el tema de ser diputados y senadoras. ¿Y ahora cómo sacamos esa ley? Decidme. ¿Acaso mejora el mundo? El mundo está yendo cada día peor. ¿Comprendés? Pero no soy pesimista, escuchame, no soy pesimista. El mundo de hoy tiene maravillas increíbles que nunca las tuvimos en la historia. Aprovechémoslas para bien, ¿sí? Y vamos a tener un bien multiplicado en el mundo.
O sea, volvamos al Evangelio, ¿sí? A ese amor infinito que sale del corazón de Dios, de la Santísima Trinidad. Y de allí entendamos todo. ¿Está bien? Gracias, que Dios te bendiga.